No se escucha, está apagado su audio. Muy bien, ya estamos dando inicio a nuestro simulacro dirigido intensivo en la cual vamos a desarrollar full casuística. Ya están enviando su respuesta, muy bien, ya están enviando. A ver con quién estamos aquí. Vamos a dar lectura. Si por OV se tapa la diapositiva, me mandan un mensajito, por favor. Voy a levantar mi panel de respuesta. Un momento. Aquí estamos con Rosario, muy bien. Estamos con Madeleine, estamos con Rocío, con Flor, con Elizabeth, con Margot, que ya efectivamente nos están enviando su respuesta. Ahora sí, vamos nosotros a determinar, pues, cuál sería la respuesta más apropiada. Tenemos algo muy importante. A mí me dice, ¿qué acción es pertinente para iniciar la reflexión que contribuye a la solución del conflicto? Algo muy importante que debemos de considerar en este tipo de casos. La evaluación de docente evalúa algo, es la acción del maestro. Cómo nosotros vamos a actuar frente a una situación. Entonces nos van a poner diversas situaciones en las cuales nosotros tenemos que aplicar procesos pedagógicos, didácticos, disciplinares, entonces en la cual se tiene que medir si la acción es pertinente o no. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a ir analizando. Tenemos aquí, letra A, dice, preguntar a César y Manuel qué es lo que dice la norma de convivencia, algo muy importante. Cuando nosotros estamos en una solución de resolución de conflicto, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero tenemos que abordar la parte afectiva de los involucrados, ¿sí? Antes que la parte formal. Y aquí donde nos dicen qué es lo que dice la norma de convivencia, como que saltamos etapas. La cumplieron, están permitidos porque la norma de convivencia, antes de hacer lo que es el cumplimiento, primero es la reflexión sobre ello. ¿Qué implica cada acuerdo de convivencia? Muy bien, letra C, nos vamos hasta la letra C. Preguntar a César y Manuel, muy bien, ¿saben que lo que hicieron estuvo mal? Esta pregunta, ¿saben que lo que hicieron estuvo mal? Ya les estoy indicando que está mal. ¿Sí? Solamente nos va a decir sí o no. Entonces ahí podemos ir reajustando esa pregunta quizás. Dice, ¿para qué los papás envían a los niños al colegio? ¿Y qué pasaría si nos dicen para estudiar? ¿Mm? ¿Qué creen que dirán sus papás cuando sepan lo que hicieron? Es decir, nuestras acciones no están en función a agradarle a los demás, sino a lo que nosotros podemos ir identificando entre lo bueno y lo malo. B, ¿qué me dice? Preguntar a César y Manuel, ¿qué ha pasado? Cuando nosotros formulamos esta pregunta, estamos haciendo que los estudiantes evoquen todo lo que ha ocurrido. Muy bien, con sus propias palabras. ¿Cómo se sintieron en ese momento? El sentimiento, ¿sí? Tanto para César y Manuel, es muy importante que ellos afloren. ¿Por qué? Porque ellos realmente van a decir cuáles fueron esas emociones que tuvieron en el momento de conflicto. ¿Creen que fue la mejor manera de actuar? Observen ustedes cómo redireccionamos la pregunta. ¿Cuál sería una mejor manera de actuar? Primero, recordamos lo que pasó, luego Luego vamos a la parte afectiva, la parte emocional, la parte interna y luego una propuesta de solución, pero todo, observen, todo sale de ellos mismos. La situación se centra entre César y Manuel. Aquí no entra papá, por ejemplo, ¿sí? Como está en la letra C. Entonces, la manera más pertinente de actuar es la letra B. Muy bien, felicitaciones, maestros. Continuamos. Otro caso, aquí está. La docente busca que los niños reflexionen sobre cómo el hecho de dejar tirados los desperdicios afecta a la convivencia en el aula. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para ese propósito? Letra A. Organizar a los niños asignándoles responsabilidades, luego decirles, después de cada actividad, el responsable de cada mesa recogerá los desperdicios, luego verificaremos el cumplimiento de la tarea. Letra B. Plantear a los niños, me he dado cuenta de que algunos niños dejan desperdicios regados en el aula. ¿Qué pasaría si nadie recogiera los desperdicios? Podríamos usar el aula, luego pedirles ideas sobre cómo solucionar la situación. Letra C. Pedir a los niños que describan cómo es el aula cuando está limpia y luego que identifiquen los momentos en que se ensucia. Después señalar
Si dejamos desperdicios regados, todos nos perjudicaríamos, porque el aula se llenaría de moscas y no podríamos estudiar. Muy bien, entonces tenemos 60 segundos para nosotros enviar nuestras respuestas. Muy bien, empezamos. Muy bien, ya tenemos la participación. Aquí estamos con quienes. Estamos con Margot, estamos con Flor. Buenas noches, Milagros. Estamos con Elizabeth, Rosario, Madeleine, que nos están enviando su respuesta. Muy bien. Ahora sí, tenemos a Rocío también, que nos están enviando su respuesta y con ello nosotros vamos a completar. Vamos a ir desarrollando, vamos a ir desarrollando. Ok, ahora sí, nos quedamos con quién? Con Rocío. Voy a dejar un costado mi chat abierto para ir visualizando quiénes responden. Muy bien, entonces, de igual manera, aquí tenemos un caso sobre convivencia en el aula. Recuerden que siempre nos viene este tipo de casos. La mejor acción, ¿qué acción es la más pertinente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, profesora? Veamos. La situación problemática es que buscar, observen ustedes, muchas veces nosotros decimos, profesora, a veces nos parece la A, la B, la C, tenemos que leer y comprender la situación problemática. La docente busca Solución. que los niños reflexionen sobre cómo el hecho de dejar tirados los desperdicios afecta la convivencia en el aula. Ahí está la respuesta y de acuerdo a ello vemos cuál es lo más pertinente. Letra A. Organizar, dice a los niños, asignándoles responsabilidades, luego decirles, nosotros asignamos las responsabilidades. Luego decirles, después de cada actividad, el responsable de cada mesa recogerá los desperdicios, luego verificaremos el cumplimiento de la tarea. Observen ustedes, la situación anterior también era lo mismo, ¿sí? Casi similar. Cumplimiento de la tarea. No, lo que yo quiero buscar es la reflexión de ellos, de sus acciones. Nos vamos hasta la letra C. Pedir a los niños que describan cómo es el aula cuando esté limpia. Interesante, ¿ah? Y luego que identifiquen el momento en que se ensucia. Hasta ahí me pareció bien. Después señalar, nosotros, es decir, el maestro. Si dejamos desperdicios regados, todos nos vamos a perjudicar, porque el aula se llenaría de moscas y no podríamos estudiar. Lo que la maestra dice es lo que yo tengo que buscar que el niño lo diga, no nosotros, sino el niño no, o el estudiante no reflexiona. Entonces la C hasta la mitad podría ser, pero luego, bueno, cuando ya la maestra interviene, ¿sí? de manera directa, los estudiantes no reflexionan. ¿Qué me dice la letra B? Plantear a los niños, me he dado cuenta de que algunos niños dejan los desperdicios regados en el aula. No dice nombre, muy bien. ¿Qué pasaría? O sea, ven la pregunta para generar reflexión. Si nadie recogería los desperdicios, y ahí podemos, los estudiantes van a responder, ¿podríamos usar el aula? No damos la respuesta, formulamos preguntas. Luego pedirle ideas sobre cómo solucionar la situación. Entonces, cuando vemos una situación problemática, observen ustedes cómo vamos abordando, ¿sí? Entonces, la más pertinente es la letra B. Pasamos inmediatamente a nuestra siguiente situación. Aquí está. Siguiente.
Oscar se ha fracturado el pie en el partido de fútbol representando a su colegio y no puede asistir a clases, es lo que me indica. A ver, un momentito, vamos a ir gestionando nuestro micro, por ahí se va un micro que está abierto. No sé si me ayudan, por favor, a ir cerrando el micro. Gracias. Ok. ¿Qué más me dice aquí? Continuamos dando lectura entonces. Estando además cerca los exámenes bimestrales, Rocío, su compañera de aula, ha decidido ir a su casa para prestarle y repasar juntos los cuadernos. Ella está convencida que es una manera de ser recíproca con él. Ah, interesante. De acuerdo al desarrollo moral de Piaget, la decisión de Rocío corresponde a una moral preconvencional, moral heterónoma o moral autónoma. Muy bien. 60 segundos para responder. Magíster, buenas noches. La Buenas B, noches. magíster. Ok, muy bien, Eva. Muy bien, vamos a ver, vamos a ver. Ya pueden enviar su respuesta. Muy bien, ya estamos con Jessica, estamos con Rosario, con Elizabeth, con Maritza, que nos están enviando su respuesta. Voy a bajar un poquito aquí el chat y con ello nosotros vamos respondiendo. Tenemos a Margot, que también nos está enviando su respuesta. Muy bien. Entonces, aquí tenemos dos situaciones. Uno es que nos presenta el contexto y el otro es un conocimiento. Conocimiento que nosotros el día de hoy vamos a fijar. Desarrollo moral de Piaget. Nosotros estamos familiarizados con el desarrollo moral de Lawrence Kohlberg, ¿sí? Donde nos habla del preconvencional, del convencional, del postconvencional. Son tres. Pero también Jean Piaget habla acerca del desarrollo moral. Nos habla de la moral heterónoma y de la moral autónoma. Y también el Ministerio de Educación considera el desarrollo moral de Piaget. Nosotros, si analizamos la situación, hay una palabra clave. Dice, ¿dónde está? Aquí está, por la mitad, después del primer punto. Rocío, su compañera de aula, ha decidido la decisión propia, no lo hace por indicación de la maestra, no lo hace porque es un reglamento que está siguiendo, sino ha decidido ir a su casa para prestarle y repasar juntos los cuadernos. Ella está convencida, ella, que es una manera de ser recíproca con él. Esa palabra que ella ha decidido tiene que ver con la autonomía. Eso es lo que nos dice Piaget. Piaget nos establece tres niveles. Amoral, para los niños de inicial. Los niños de inicial nos indican que ellos todavía no identifican lo bueno de lo malo. La moral heterónoma son aquellas personas que todavía se rigen por algunas normas, por alguna autoridad, todavía necesitan la presencia de algo. Y la moral autónoma es por decisión propia. Eso es lo que nos dice Jean Piaget. Entonces, por lo tanto, aquí está, moral autónoma. Profesora, ¿y la moral preconvencional? La moral preconvencional está relacionada con los niños de educación inicial. Es preconvencional. Primaria convencional y postconvencional los de secundaria para arriba.
supuestamente ya debería estar en ese desarrollo, ¿sí? Muy bien, entonces moral autónoma, la autonomía de Rocío. Continuamos con el siguiente caso. Aquí está, observen. La maestra nos ha dicho que si hacemos rápido y bien la tarea, vamos a tener más recreo. Entonces, hagámoslo pronto y sin errores. Según Colbert, esta expresión manifiesta un desarrollo moral en el nivel preconvencional, convencional o postconvencional. Entonces, tenemos 60 segundos para nosotros poder enviar nuestra respuesta. Muy bien, ya tenemos la participación. Aquí estamos con Margot, estamos con Madeleine, estamos con Rosario, estamos con Marisa, Elizabeth y Rocío. Ok, voy a bajar un poquito mi ventana del chat para ir observando. Ok, Lawrence Colbert, como les había comentado, tenemos preconvencional, convencional y postconvencional. En ese orden se dan los niveles de desarrollo moral. El preconvencional se encuentran los niños de inicial. Los niños todavía no identifican lo bueno y lo malo. El convencional son niños en la cual se rigen por alguna autoridad, por alguna norma. Y el postconvencional, aquí ya viene la autonomía sobre los principios de cada persona. Observe, la maestra nos ha dicho que si hacemos rápido y bien la tarea, vamos a tener más recreo. Entonces, hagámoslo pronto y sin errores. Algo muy importante que nosotros tenemos que ir identificando. La maestra nos ha dicho, es decir, uno, no tienen autonomía, ¿sí? Todavía necesitan la presencia de alguna autoridad para que ellos puedan ir manejándose. Entonces nuestros estudiantes, perdón, nuestros niños aquí todavía no han desarrollado lo que es identificar, por ejemplo, los acuerdos de convivencia, tener conciencia de cada uno de ellos. Entonces, de acuerdo a los niveles de desarrollo moral de Lawrence Colbert, nuestros niños se encuentran en preconvencional justamente por la indicación, por la manifestación de cada uno de ellos, ¿sí? La maestra nos ha dicho que si hacemos rápido la tarea, es decir, se rigen todavía por premio y castigo. Entonces, si no hay autoridad, si no hay premio o castigo, nuestros niños no se direccionan. Entonces, todavía está en el preconvencional. Muy bien, ahora sí, avanzamos con el siguiente caso. Aquí está. Tenemos Eduardo, estudiante de sexto grado, ha encontrado una billetera con 50 soles en el piso del salón. Al revisarla, identifica que pertenece a un docente de la IE y decide devolvérsela. De acuerdo a la teoría de Colbert, ¿cuáles de los siguientes razonamientos, dice, que podrían explicar la decisión de Eduardo es característico del nivel convencional? Aquí nos encontramos ya con nuestros niños. Aquí está. Letra A. Mis principios no me permiten quedarme con algo ajeno. B. Me castigarían si descubren que me quedé con la billetera. O si devuelvo la billetera al profesor, él me va a dar un premio. C. Tomar algo que no es mío va contra las normas. Ah, interesante. ¿Cuál de los tres se encontrará en el nivel convencional? Muy bien, enviamos nuestra respuesta.
Muy bien, tenemos a Elizabeth, tenemos a Dali, tenemos a Nelly, tenemos a Rocío que nos están enviando sus respuestas. Voy a dejar aquí un costadito. Tenemos a Milagros que también nos están enviando su respuesta. Tenemos a Flor. Ok. Si nosotros analizamos las tres expresiones, ahora sí, profesora, podemos identificar, ¿sí?, los niveles. Maritza también. Mis principios no me permiten quedarme con algo ajeno. Es decir, no necesita de una norma, de un acuerdo, que esté una cámara. Sus principios, la autonomía postconvencional. ¿Sí? Recuerden, postconvencional. Me castigarán si descubren que me quedé con la billetera. O si devuelvo la billetera al profesor, él me va a dar un premio. Premio, castigo. Todavía está en el preconvencional. ¿Sí? Como el anterior, preconvencional. Pero aquí nos dice algo. Tomar algo que no es mío va contra las normas. Se rige por las normas, por los acuerdos, es respetuoso de ello. Entonces, muy bien, tenemos a Marisa, tenemos a Elizabeth que también están enviando su respuesta. ¿Cuál sería? De acuerdo al nivel que es convencional, la letra C. Tomar algo que no es mío va contra las normas. Entonces, vamos a ir recordando. Cuando habla de principios, es postconvencional. Cuando habla el respeto por los acuerdos de convivencia, es convencional. Cuando habla por premio y castigo, es preconvencional. ¿Sí? Muy bien. Cuando yo hablo de personas, quiere decir que no necesariamente un adulto haya alcanzado lo que es el nivel convencional. Algunos se quedan en el preconvencional, se rigen todavía por premio y castigo. Entonces, eso también nos dice Lawrence Colbert. Continuamos, nuestro siguiente caso dice, aplicación en un caso. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para promover la expresión oral? Ya estamos pasando a otro tema. De los niños durante la preparación de una entrevista. Aquí está. Letra A. Preguntarles qué equipos usan los periodistas en una entrevista y proponerles elaborar con material reusados algunos de esos equipos como cámaras o micrófonos. B. Brindar una pregunta a cada equipo y pedirles que la practiquen y decirles que elijan al niño que hable con mayor fluidez para que represente al grupo en la entrevista. C. Recoger las preguntas que los niños quieren plantear y orientarlos para que se queden con aquellas que respondan al propósito de la entrevista. Muy bien, entonces, ¿cuál de ellas será la más pertinente? Muy bien, a ver, ¿con quiénes ya estamos? Recuerden que hoy día es full, estamos full intensivo, full casuísticas, y vamos explicando, ¿sí? Porque es un simulacro intensivo dirigido. ¿Qué tenemos aquí? ¿Estamos con quiénes? Estamos con Margot, estamos con Maritza, Rosario, Rocío, Gina, Madeleine y Flor, que nos están indicando su respuesta, ¿sí? Muy bien. Buenas noches, Gina. ¿Qué tal? Ok. Milagro que también Flor nos acaban de enviar su respuesta. Entonces nosotros analizamos y observamos y decimos lo siguiente. Me habla siempre, regresamos a nuestra situación. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para promover la expresión oral? Promover la expresión oral. Aquí está la palabra clave. Muy bien. Letra A, expresión oral, ¿ah? Recuerden, expresión oral. Preguntarles qué equipos usan los periodistas en una entrevista y proponerles elaborar con material reusables alguno de los equipos como cámara o micrófono. Simplemente está dotando de recursos de implementación para una entrevista, pero no apunta a mi propósito. B. Brindar una pregunta. Nosotros los maestros damos la pregunta, una intervención muy directa. Pedirles que la practiquen y decirles que elijan al niño que hable con mayor fluidez. Pero la idea es que yo tengo que proponer a los estudiantes la expresión oral, no es de un niño. Inclusive selecciona al niño que tiene mayor fluidez en el habla.
y que represente el grupo de entrevista. Entonces, con ello no estoy alcanzando mi propósito. Letra C. Recoger las preguntas que los niños quieran plantear. Muy bien. Orientar. Esa es la palabra clave. Orientar para que se queden con aquellas que respondan al propósito de la entrevista. Expresión oral. Y si estamos aplicando en este caso una estrategia que es la entrevista, lo primero que tenemos que indicar es cuál es nuestro público, cuál es el propósito de dicha entrevista. Por lo tanto, aquí está la letra C. Muy bien, entonces ya estamos desarrollando nuestro caso, ya hemos entrado, estamos ingresando a un nuevo campo temático. Continuamos. ¿Qué me dice aquí? Vamos bajando. Como parte de una sesión de aprendizaje de tercer grado, la docente entrega a cada estudiante 2 sobres con figuras hechas en cartulina, tal como se muestra a continuación. Ahí está, sobre 1 y sobre 2. La docente busca ayudar y promover a los estudiantes que se inicien en la comprensión de la noción de simetría. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinentes para lograr su propósito? Tenemos letra A. Preguntarles, dice, qué es lo que entienden por simetría y por figura simétrica. Luego pedirles que tracen el eje de simetría de las figuras del sobre 1 y del sobre 2. Finalmente, proponerles que compartan de qué manera realizaron la actividad con sus compañeros y que sistematicen lo compartido. Letra B. Indicarles que doblen por la mitad las figuras del sobre 1, de tal modo que ambas partes coincidan en su forma y comprobar si es posible hacer lo mismo con las del sobre 2. Luego pedirles que comparen las figuras de los sobre 1 y 2 y anoten sus diferencias. Finalmente, ayudarlos a elaborar una conclusión de qué es simetría. C. Explicarles que cuando doblen una figura por la mitad, de modo que ambas partes coincidan, la marca, dice producto del doblado, es el eje de simetría de la figura. Luego mostrarle cómo se traza el eje de simetría de las figuras del sobre 1 y cómo no es posible trazar en las figuras del sobre 2. Finalmente, preguntarles qué es lo que entienden por simetría. ¿Cuál de los tres es más pertinente? Tenemos 60 segundos para responder. Muy bien, ya estamos aquí con Elizabeth, con Flor, con Rosario, con Nelly, Marisa, Milagros, Madeleine, Gina, Rocío, que nos están enviando sus respuestas. Entonces, si nosotros analizamos, ¿sí?, detenidamente, tenemos que tener en cuenta cuál es el propósito. Dice, ayudar y promover a los estudiantes a que se inicien la comprensión de noción de simetría, es decir, tener una idea que implica simetría. Muy bien, Margot, Rocío también están enviando su respuesta. Aquí está. Ya tengo claro el propósito y la acción más pertinente. Letra A, que dice, preguntarles qué es lo que entienden por simetría y por figura simétrica. Pero hay un detalle. Recién van a iniciar la comprensión de la noción de simetría. Por ahí, como que la acción no es pertinente. Continuamos. Pedirles que tracen el eje de simetría de las figuras del sobre 1, sobre 2, pero si recién se están iniciando, profesora, bueno, finalmente proponerles que compartan de qué manera realizaron la actividad con sus compañeros, sistematicen lo compartido. No es pertinente letra A. ¿Qué nos dice la letra C? Explicarles nosotros que cuando doblan una figura por la mitad, de modo que ambas partes coinciden, o sea, nosotros explicamos todo. La marca de este producto es el eje de simetría. El estudiante recibe solamente indicaciones. Luego mostrarles cómo se traza, nosotros les mostramos cómo se traza el eje de simetría de la figura 1, dice, y cómo no es, nosotros le decimos, no es posible trazar en las figuras del sobre 2. Y por último le preguntamos qué entienden por simetría, pero no estamos construyendo lo que es la comprensión de noción de simetría. Letra B.
indicarles que doblen por la mitad las figuras del sobre 1. Van a agarrar la figura del sobre 1, van a doblar por la mitad. De tal modo que ambas partes coincidan en su forma y comprobar. Ellos tienen que comprobar si es posible hacer lo mismo con las del sobre 2. Bueno, ellos van a ir comprobando. Luego pedirles comparen ahora las figuras del sobre 1 con sobre 2. Van a comparar y anoten ellos tienen que anotar sus diferencias. Y nosotros ayudarlos, estas palabras, ayudar, acompañar. Y justamente va en lo que dice en la parte de arriba, está subrayado, ayudar a elaborar una conclusión de qué implica simetría. Muy bien, entonces es la letra B de bebé. Pasamos al siguiente caso. Tenemos, como parte del diseño de un proyecto de investigación, los estudiantes de quinto grado han identificado el siguiente asunto público: el incremento de la inseguridad ciudadana en la localidad. Ahora la docente busca promover que los estudiantes problematicen este asunto público. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para favorecer el logro de su propósito? Letra A. Pedirles que recopilen noticias sobre el problema de la inseguridad ciudadana en la localidad. Luego solicitarles que en equipos elaboren un archivo con las noticias que más les ha llamado la atención. Finalmente, pedirles que en una exposición presenten a sus compañeros los archivos que elaboraron. Letra B. Pedirles que elaboren un croquis de su localidad en el que indiquen la ubicación de su casa, del colegio y las rutas por las que más transitan. Luego indicarles cuáles son las zonas de mayor riesgo de la localidad para que las marquen en su croquis. Finalmente, solicitarles que planteen rutas alternativas para evitar transitar por las zonas de alto índice de inseguridad ciudadana. C. Pedirles que realicen entrevista a miembros de la comunidad acerca del incremento de la inseguridad ciudadana en la localidad. Luego sistematizar juntos los resultados de la entrevista, agrupando las respuestas, según el tipo de causa, consecuencia mencionada. Finalmente, solicitarles que elaboren un panel que muestre la recurrencia de cada tipo de respuesta. ¿Cuál será? A, B o C. Recuerden el propósito. Muy bien, ya estamos con, a ver, aquí tenemos a quién, tenemos a Maritza, Elizabeth, Flor, Nelly, Rosario y Margot, que nos están enviando su respuesta sobre esta situación. Recuerden el propósito. Si nosotros analizamos cuál es el propósito, promover que los estudiantes problematicen el asunto público. Muy bien, Madeleine también nos acaba de enviar su respuesta. Entonces, vamos a ir analizando. Empezamos con la letra A. Si yo quiero que los estudiantes problematicen este asunto público. Dice, pedirles que recopilen noticias, creo que ya pasaron por la parte de problematización. Que recopilen noticias sobre el problema de la inseguridad ciudadana, solicitarles que en equipo se elabore un archivo de noticias que más les ha llamado atención, pedirles que en una exposición presenten los archivos que elaboraron. Con ellos podrán problematizar este asunto público de la inseguridad ciudadana. Letra B. Pedirles que elaboren un croquis donde queda su colegio, su casa y los lugares donde transita y ubicar las zonas de alto riesgo y bueno, y evitar pasar por esta zona. Con ellos estarán problematizando lo que es inseguridad ciudadana. Letra C, ¿qué dice? Pedirles que realicen entrevistas a miembros de la comunidad, me indica aquí, acerca del incremento de la inseguridad ciudadana. Muy bien. Sistematizar los resultados de la entrevista, agrupando estas respuestas, categorizando, según el tipo de causa o consecuencia mencionada. Luego, solicitarles que en un panel muestren la recurrencia de cada tipo de respuesta. Entonces, la entrevista, ¿quiénes la van a formular? Muy bien, Gina, Madeleine, que están enviando su respuesta. La entrevista, ¿quiénes van a formular? Justamente van a ser a los actores de la comunidad en la cual ellos están pues cercanos a esta realidad, a este contexto. Entonces, la forma
¿sí?, más pertinente para problematizar este asunto público de inseguridad ciudadana es la letra C, que ellos realicen entrevista a los miembros de la comunidad, porque son los que tienen contacto directo con este asunto público. Continuamos con el siguiente caso. ¿Qué nos dice aquí? Una docente tiene como propósito que los estudiantes se motiven a construir la noción de número primo. Para ello está diseñando una actividad inicial. Dice aquí, ¿cuál de las siguientes actividades es más pertinente para lograr su propósito? Tenemos aquí 3. Ya estamos presentando 3 a la vez. Letra A. Entregar piezas de forma cuadrada del mismo tamaño hechas de cartulina. Pedir que formen todas las regiones rectangulares posibles, con 2, con 3, hasta 10 piezas. Solicitar que registren la cantidad de piezas con las que se pudo formar una sola región, y así como las que hay en su largo y ancho. Orientar para que en base a esas cantidades digan qué entienden por número primo. Letra B. Entregar una lista de números de 2 a 50 y pedir que tachen los múltiplos de 2, a excepción del número 2, luego considerar el siguiente número no tachado, el cual es 3, como número primo, y tachar sus múltiplos. Y así lo mismo con 5 y 7. Decir que los números no tachados son números primos. C. Entregar una ficha de actividades en la que se debe de aplicar procedimientos para descomponer un número en factores y explicar cómo se debe hacer esta descomposición, y que los números obtenidos al realizar este procedimiento de factorización son primos. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta? Tenemos 60 segundos. Siempre mirando el propósito. Abuso, porque están ocupando toda la, ¿no? Y la vereda es para que caminen los... Muy bien, ya estamos aquí con la participación de Maritza, tenemos a Flor, tenemos a Rocío, tenemos a Margot, que ya nos están enviando su respuesta. Entonces voy a colocar un cosadito aquí. Muy bien, si nosotros analizamos, observen lo siguiente, propósito, que se motive. Ay, profesora, muy bien, la motivación es muy importante. En construir noción de número primo, es decir, la idea. ¿Qué entendemos por número primo? A, B y C. Voy a empezar por la C. Entregar una ficha de actividades. ¿Se acuerdan ustedes la parte vivencial, la parte icónica, gráfica y por último la parte simbólica? En la letra C tenemos la parte simbólica, es decir, ya nos estamos saltando muchas representaciones. Entregar una ficha de actividades en la cual debe aplicar procedimientos para descomponer un número en factores. Cuando nosotros realizamos este tipo de actividad, ya no está en la construcción de noción de número primo, sino en la aplicación de números primos. Por lo tanto, la letra C no es pertinente. Letra B. Entregar una lista, dice, con números, y claro, nosotros le llamamos la criba. Esa es una hoja en la cual tenemos los números del 1 al 100, en la cual vamos identificando los múltiplos de 2, de 3, de 4, sucesivamente, y vamos indicando qué números deben ir tachados como el número, sin tachar, perdón, con el número 2, el 3, el 5 y el 7. Y los números no tachados, bueno, son los números primos. Pero esta actividad es sumamente dirigida, es mecánica, es memorística y estamos en la parte gráfica. Letra B, de acuerdo al propósito, que se motiven en la construcción de la noción del número primo. Entregar piezas de forma cuadrada. Para ello voy a mostrarles esta imagen. Ya, bueno, lancé la respuesta. La imagen que observan ustedes.
Ahorita acabo de presentar la imagen, observen ustedes. Ahí está. Piezas en forma cuadrada, del mismo tamaño, hechas en cartulina, que formen todas las regiones rectangulares posibles, con 2, con 3, hasta con 10 piezas. Solicitar que registren la cantidad de piezas con las que se pudo formar una sola región, así como las que hay a su largo y ancho. Observen ustedes, si nosotros analizamos el número 6, ¿cómo conformas las piezas con el número 6? Entonces, las regiones rectangulares que puede ir formando, aquí tenemos número 6, inclusive las ubicaciones va a ser de manera diferente. En cambio, si nosotros tenemos el 5 puede ser en forma horizontal o en forma vertical, o una fila o una columna. En cambio, con el número 6 tienen diversas posiciones, tal igual como el número 12. Entonces, observen ustedes cómo nosotros a través de este material, ¿sí? Material concreto, estamos en nuestro primer nivel de representación, los estudiantes puedan construir la noción del número primo y se relaciona con la palabra motivación. Por lo tanto, es la letra A. Continuamos con la siguiente. Aquí está. Dice, la profesora Rosa está programando una sesión de aprendizaje en matemática. ¿Qué secuencia representativa debe seguir para motivar y desarrollar la construcción de aprendizaje? Ahorita lo acabamos de decir, ¿ah? Lo acabamos de decir. Letra A, gráfico vivencial simbólico. O B, concreto representativo y gráfico. O C, vivencial concreto, icónico gráfico y por último simbólico. ¿Cuál de las tres? Muy bien, secuencia representativa. Tenemos 60 segundos. Muy bien, ya estoy observando su respuesta. Tenemos a Dali, tenemos a Maritza, Flor, tenemos a Rosario, tenemos a Gina y tenemos a Madeleine. Cuando nosotros observamos, ¿sí? Tenemos que recordar el tipo de representaciones que nos presenta el Ministerio de Educación. Empezamos por la parte vivencial, por la parte de la interacción con el material concreto. De ahí nos vamos a la parte icónica, a través de imágenes. Luego la parte gráfica, con tablas, diagrama del árbol. Y por último, está la parte simbólica. ¿Sí? La parte simbólica. Son 5 niveles de representación. Entonces, bueno, la letra A dice gráfico y luego dice vivencial, cuando debería ser al revés. ¿Sí? Y por último, simbólico. Letra B, concreto, representativo. No, esta palabra no es pertinente. ¿Sí? Y gráfico es lo que nos indica. Entonces, la más pertinente es la letra C. Muy bien, aquí Beatriz, también Margot, están enviando su respuesta. Letra C. Para motivar y desarrollar la construcción de aprendizaje en matemática, secuencia representativa. Continuamos. Tenemos la siguiente. Dice, se está desarrollando el proyecto Aprendemos a preparar alimentos saludables. Hoy prepararán ensalada de verduras. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Luego de lavar y picar las verduras, los estudiantes se disponen a preparar el aliño, dice, para sus ensaladas. Para ello, la docente entrega en cada mesa un recipiente con vinagre y otro con aceite, y un poco de sal y pimienta. Luego les pregunta, ¿qué creen que pasará si se junta el aceite con el vinagre y los remueve? Ellos responden, se mezclarán. Entonces la docente les pide que viertan ambos líquidos en un solo vaso transparente y luego los remuevan con una cuchara. Los estudiantes observan sorprendidos que después de unos momentos ambos líquidos se separan. Bien. La docente busca que los niños se motiven a construir sus propias explicaciones respecto de por qué el aceite y el vinagre se separan. ¿Cuál de las siguientes acciones, dice, es pertinente para este propósito? Muy bien. Tenemos letra A. Elaborar para ellos un texto sencillo acompañado de gráficos que comprendan por qué ambos líquidos se separan y leérselos. B. Comentarles que el aceite y el vinagre son líquidos muy distintos y están compuestos por partículas que no se atraen entre unas y otras, por ello se separan. C.
Proponerles que revuelvan otra vez el aceite y el vinagre y observen detalladamente lo que ocurre y compartan sus ideas sobre por qué ambos líquidos se separan. ¿Cuál de las tres sería más pertinente para el propósito de la maestra? Muy bien, enviamos nuestra respuesta. Muy bien, ya estamos con Maritza, estamos con Elizabeth, con Rocío, con Flor, con Rosario, con Nelly, con Gina, con Madeleine. Ya estamos aquí enviando su respuesta. También tenemos a Dali, Luciano, que también nos está enviando su respuesta. Tenemos a Margot. Ok, estamos cumpliendo con lo que es la neuropedagogía. Cuanto más activemos nuestros sentidos, el aprendizaje se fija más. Escuchamos, observamos y también hacemos. Muy bien, Margot. Nos estamos quedando con Margot. Hasta Margot, ¿ok? Pueden seguir enviando su respuesta. Entonces, efectivamente, primero me voy al propósito. ¿Qué me dice el propósito? La docente busca que los niños se motiven a construir sus propias explicaciones respecto de por qué el aceite y el vinagre se separan. ¿Sí? Muy bien. Entonces, motivar a que construyan sus propias explicaciones. Aquí viene el detalle. Letra A. Elaborar para ellos, nosotros, los maestros, un texto sencillo acompañado de gráficos para que ellos comprendan por qué ambos líquidos se separan. Y leer, y encima nosotros les leemos. ¿Motivaremos para que ellos construyan sus propias explicaciones con esta acción? Letra A, no lo vamos a lograr. Letra B, comentarles que el aceite y el vino, nosotros le damos la respuesta en encima, ¿no? Son líquidos muy distintos, están compuestos por partículas que no se atraen unas a otras, por ello se separan. Inclusive ya estamos mutilando, estamos castrando la idea de los niños. Letra C, proponerles que revuelvan otra vez el aceite y el vinagre. Observen detalladamente lo que ocurre y compartan sus ideas sobre por qué ambos líquidos se separan. Con esta actividad, nosotros vamos a motivar a que ellos construyan, con sus propias palabras, explicaciones respecto a por qué el vinagre y el aceite se separan. Muy bien, entonces indicamos, aquí está la letra C. Pasamos inmediatamente a la siguiente, aquí está. Tenemos otro, un momentito, por favor. Dice, Mariela es una docente que está trabajando en el área de ciencia y ambiente. Al tratar el tema de los alimentos, plantea preguntas a sus estudiantes para recoger saberes previos, escribiendo las respuestas en la pizarra. Los estudiantes, luego de haber resumido la información entregada por la profesora en sus cuadernos, dibujan algunos alimentos que consumen. Mariela, al reflexionar sobre los logros alcanzados, se da cuenta que las actividades propuestas no favorecieron la construcción de los aprendizajes esperados en sus estudiantes. Entonces, a partir del caso presentado, ¿qué actividad permitiría enriquecer la sesión desde una perspectiva socioconstructivista? Ese es un tema que viene sí o sí dentro de la evaluación docente. Aquí está, tenemos 3. Vamos a dar lectura, ¿sí? Un momentito. Letra A, que los estudiantes se reúnan en grupo para que repasen en su casa la información registrada en sus cuadernos. Letra B, que formen grupos e intercambien figuritas y láminas sobre los alimentos para pegarlas en sus cuadernos. Letra C, que los estudiantes lleven diferentes tipos de alimentos para que en equipo puedan organizar, clasificar y redactar conclusiones. Entonces, tenemos 60 segundos.
Muy bien, ya estamos aquí con Elizabeth, estamos con Beatriz, estamos con Maritza, Nelly, Madeleine, estamos con Rocío, con Margot, con Rosario, con Gina, con Flor, que nos están enviando su respuesta. Entonces aquí voy a dejar un costado. Luciano también nos está enviando su respuesta. Luciano, Flor, Gina. Ok, entonces sigan enviando su respuesta, nosotros vamos a ir consolidando nuestros aprendizajes. Perspectiva socioconstructivista. La palabra socio en comunidad. El estudiante no aprende solo, ¿sí? Aprende dialogando, aprende compartiendo. La construcción de sus aprendizajes. Observen ustedes, a partir de lo que ellos puedan ir compartiendo. Observamos aquí lo siguiente. Mariela es una docente que está trabajando en el área de ciencia ambiente sobre el tema de los alimentos. Muy bien. Ella rescata los saberes previos, escribe en la pizarra de su respuesta, resume la información entregada, dice, luego los estudiantes hacen un resumen, perdón, por favor, muy bien, hacen un resumen, dibujan algunos alimentos que consumen los estudiantes. Mariela, al reflexionar sobre los logros que han llegado a alcanzar, se da cuenta que las actividades propuestas no favorecieron la construcción de los aprendizajes. Entonces la maestra lo que quiere es que construyan los estudiantes sus aprendizajes. A, que los estudiantes se reúnan en grupo, hasta ahí puede ser. Perspectiva socioconstructivista. Para que repasen en casa la información registrada en sus cuadernos. Aquí está la palabra, que repasen. Es decir, solamente van a ir activando la memoria, ¿sí? Van a ir activando la memoria, pero no van a ir construyendo ideas. Letra A. Letra B. Que formen grupos, puede ser, puede ser, e interactúen por ahí, intercambien figuritas y láminas sobre alimentos para pegarlas en su cuaderno. Y con ello irán construyendo porque no me dicen mayores, no nos dan mayores luces sobre esa actividad, no me dicen si identifican cuáles son las diferencias, si las clasifican, simplemente las pegan, van a intercambiar figuras y las pegan en su cuaderno. Es una actividad muy básica. Letra C, que los estudiantes lleven diferentes tipos de alimentos para que en equipo puedan, aquí está, organizar, clasificar y redactar conclusiones, que ellos mismos, que ellos realicen estas actividades. Muy bien, por lo tanto, aquí está la letra C. Nos vamos inmediatamente a la siguiente situación. ¿Qué me dice aquí? Como parte de una de las actividades del proyecto, el docente solicitó a los estudiantes que lleven fotografías. A partir de estas, narren hechos de su historia familiar. A continuación se presenta la fotografía que trajo uno de los estudiantes y un fragmento de su narración. Aquí está. ¿Qué me dice? A ver, un momentito. Vamos a ir cerrando acá mi chat. Voy bajando para ver la diapositiva. Dice, esta foto es de cuando mi familia y yo vivíamos en Lima. La tomamos con mi papá en febrero del 2017, justo una semana antes de mudarnos a Ica. En esta foto se ve el parque que estaba al frente de mi casa. A mí me gustaba mucho ese parque, por eso le pedí a mi papá tomar una foto para tener los recuerdos de mis lugares favoritos de Lima. Creo que fue un día domingo cuando tomamos la foto, porque ese día mi familia y yo acostumbrábamos ir a jugar y descansar al parque. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes aprendizajes vinculados a la competencia construcción de interpretaciones históricas se evidencia en la narración del estudiante? A. La contextualización histórica de la fotografía. B. La evaluación de la credibilidad de la fotografía. O C. El contraste entre diferentes perspectivas con relación a lo mostrado en la fotografía. ¿Cuál de las tres será? Tenemos 60 segundos para enviar nuestra respuesta.
Muy bien, entonces ya tenemos las participaciones de quienes aquí. Estamos con Rosario, con Luciano, con Maritza, con Rocío, con Nelly, con Gina, con Margot. Vamos a dejar un cosadito en mi chat. Empezamos. Recuerden ustedes, siempre tenemos que nosotros visualizar qué es lo que nos piden. Muy bien. Dice aquí, ¿cuál de los siguientes aprendizajes vinculados con la competencia, construcción de interpretaciones históricas se evidencian en la narración del estudiante? Tenemos que analizar la narración y con cuál de los aprendizajes se relaciona. Eso es lo que me dice. Muy bien. ¿Con cuál de los siguientes aprendizajes? El contraste entre diferentes perspectivas con relación a lo mostrado en la fotografía. ¿Será el contraste entre diferentes perspectivas con relación a lo mostrado en la fotografía? Es lo que observamos. Letra B, la evaluación de la credibilidad de la fotografía. Eso es lo que no se observa en la redacción del estudiante. La contextualización histórica de la fotografía. Se relaciona, ¿sí?, con respecto a la contextualización. ¿Por qué? Uno, el estudiante lo que realiza es ubica, contextualiza la fotografía, lugar y fecha y evento. Tres aspectos muy importantes. Lugar, ¿dónde fue tomada? Fecha, nos indica ahí, y qué eventos ocurrieron. Entonces, cuando hacemos análisis de imágenes o análisis de fotografía, que es una estrategia que comúnmente se aplica en personal social o en ciencias sociales, entonces estamos realizando la contextualización histórica de la fotografía. Muy bien, pasamos a la siguiente. Siguiente caso. En una institución educativa, cuando organizan el aula, son las chicas las que se encargan de la ambientación, porque piensan que los chicos siempre son desordenados en sus tareas. ¿Qué enfoque transversal se debería abordar en esta institución educativa? Letra A, enfoque intercultural, enfoque búsqueda de la excelencia o el enfoque de igualdad de género. A ver, tenemos 60 segundos. O ya están enviando su respuesta. Muy bien, ya tenemos aquí a Gina, estamos con Margot, con Marisa, con Flor, con Milagro, con Rosario, Rocío, Luciano, estamos con Elizabeth, que nos están enviando su respuesta. Muy bien, voy a dejar por aquí mi chat abierto, nos estamos quedando con Gina. Entonces, aquí hay una situación. Enfoque transversal, son 7 enfoques transversales, tenemos que ir identificando a qué enfoque transversal se tiene que trabajar en la institución educativa de acuerdo a la situación que nos presenta. Muy bien, Beatriz también nos está enviando su respuesta. En una institución educativa, dice, cuando organizan el aula, son las chicas, muy bien, sexo femenino, las que se encargan de la ambientación porque piensan, dice, que los varones siempre son desordenados. Entonces, acá hay una diferencia de género, ¿sí? Entonces, ¿cómo se está estereotipando a lo que es mujeres con varones? Entonces, de acuerdo a ello, el enfoque que tenemos que trabajar es igualdad de género. Muy bien. Ahora sí, inmediatamente pasamos a la siguiente. Aquí está. Otra situación. Un docente tiene como propósito que los estudiantes desarrollen principalmente la capacidad, gestión e información del entorno virtual de la competencia, se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TICs. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes actividades es más pertinente que plantee para lograr este propósito? Y tenemos lo siguiente. Letra A, crear un boceto y el arte final que representa la marca del producto de su proyecto de emprendimiento. B, seleccionar y agregar información de los productos de su proyecto de emprendimiento en el perfil de su cuenta personal de una red social. O C, identificar y sistematizar información de fuentes confiables de Internet para fortalecer la elaboración de estrategias de venta de sus productos. Muy bien, ¿cuál de las tres será? Miremos el propósito, ¿sí? ¿Cuál es la capacidad?
Muy bien, tenemos a Maritza, tenemos a Nelly, tenemos a Margot, a Flor y a Elizabeth, que nos están enviando su respuesta. Tenemos a Gina, que también nos está enviando su respuesta. Tenemos a Luciano, que también nos está enviando su respuesta. Entonces, lo que tenemos que hacer, recuerden, tenemos que analizar qué es lo que nos pide. Un docente tiene como propósito que los estudiantes desarrollen principalmente la capacidad. Profesora, para eso tenemos que tener en cuenta las otras capacidades. ¿Qué implica las otras capacidades? En esta capacidad dice, gestiona información del entorno virtual. Muy bien. Por ahí nos pueda confundir algo. Dice, de la competencia se desenvuelven entornos virtuales generados por las TIC. ¿Cuál de las siguientes actividades es más pertinente que plantee para lograr este propósito? Si nosotros analizamos, bueno, la letra A, profesora, sí, descartado, porque es la creación ya. Viene aquí la creación. Dice, crear un boceto y arte final que represente la marca del producto. No, profesora, está ya descartado. Entre la B y la C. ¿Cuál sería? Recordemos que la capacidad son capacidades que van en orden, ¿sí? En gradualidad. Para nosotros llegar a la creación, primero el estudiante tiene que seleccionar una información, tiene que identificar una información confiable, ¿sí? Entonces, vamos en ese orden. Entonces, si nosotros analizamos, observen ustedes lo que dice aquí. Letra B. Seleccionar y agregar información de los productos de su proyecto de emprendimiento en el perfil de su cuenta personal de una red social. Muy bien. Letra C. Identificar y sistematizar información de fuentes confiables de Internet para fortalecer la elaboración de estrategias de venta de sus productos. Entre la B y la C, ¿cuál sería la más pertinente? Si la capacidad es gestiona información del entorno virtual. Va a ir gestionando información del entorno virtual, ¿sí? Entonces, muy bien, Rosario también ya nos está enviando su respuesta, Gina también, Margot de igual manera, nos están enviando su respuesta, ¿ok? Perfecto. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta, el Ministerio de Educación a veces nos lanza dos alternativas súper parecidas. Entonces, si nosotros analizamos a profundidad, observamos la capacidad, pero para ello es importante conocer las capacidades anteriores. Muy bien, nos vamos inmediatamente a la siguiente. Dice, un docente en personal social busca que los estudiantes asuman una perspectiva crítica sobre el asunto público y el uso de drones. Para ello, presenta a los estudiantes las siguientes noticias. Dice, caos en un aeropuerto de Londres por la presencia de drones en las pistas. La noche, dice, pasada se detectó hasta 50 ocasiones, dice, el paso de drones cerca de las pistas de aterrizaje de un aeropuerto en Londres. Para evitar accidentes se tuvieron que cancelar muchos vuelos. En vista de este suceso, el gobierno inglés ha decidido limitar el uso de drones. Muy bien, ahí está la fuente. UNICEF, uso de drones, dice, para enviar vacunas. Usó drones para enviar vacunas durante una campaña de salud. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia utilizó drones para enviar vacunas a zonas de difícil acceso. Los miembros de la organización consideran que los drones representan una gran alternativa de bajo costo para asegurar el derecho de a la salud. Muy bien. Si el propósito del docente es promover que los estudiantes construyan argumentos razonados, asumiendo una perspectiva crítica, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para continuar la actividad? Y tenemos 3. A ver, un momentito. Tenemos 3. Voy a enviar un puntito aquí para ver la respuesta. Voy subiendo. Esta ventanita no me permite ver. Ya está. Me dice, A, pedir a los estudiantes que encuesten a otros estudiantes de la IE para determinar cuáles son sus opiniones sobre el uso de drones, luego solicitarles que sustenten la postura mayoritaria a partir de lo expuesto en las noticias presentadas. B, pedir a los estudiantes que busquen la mayor diversidad de ejemplos sobre el uso de drones y que evalúen las consecuencias en cada caso. Luego solicitarles que redacten un texto en el que sustenten si debería regularse el uso de drones. C, pedir a los estudiantes que, partiendo de las noticias presentadas, indaguen cuáles han sido los principales problemas que han traído el uso de drones en los países que más los emplean. Luego solicitarles que sustenten un texto por qué deberían limitarse su uso. Muy bien.
¿Cuál de las tres sería la más pertinente? Muy bien, ya tenemos la participación aquí de Marisa, tenemos a Margot, tenemos a Rosario, tenemos a Flor que nos están enviando sus mensajes. De igual manera, tenemos que ir analizando al detalle. Recuerden el propósito. Siempre tenemos que nosotros mirar el propósito. ¿Qué es lo que busca el docente en función a ello? Flor, Elizabeth están enviando su respuesta, ¿sí? Tenemos a Gina que también está enviando su respuesta. Entonces empezamos. Observen ustedes. En la primera, en la segunda, en la tercera voy a sacar mi lápiz para que me puedan seguir con la lectura. Aquí está. Aquí, en esta parte donde estoy colocando el check, dice, si el propósito del docente es promover que los estudiantes construyan argumentos razonados, asumiendo una perspectiva crítica, ellos tienen que asumir una perspectiva crítica. Muy bien, ya estoy marcando. Entonces, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente para continuar con la actividad? Si nosotros observamos la letra A, dice, pedir a los estudiantes que encuesten a otros estudiantes para determinar cuáles son sus opiniones, luego la postura mayoritaria, y sobre ello, pues, nosotros realizamos ya nuestra exposición. Entonces, observen ustedes, estaremos nosotros promoviendo la construcción de argumentos razonados, asumiendo una perspectiva crítica. No. ¿Por qué? Porque son ideas, son posturas de otros. No ingresa sus argumentos del estudiante. Por lo tanto, la letra A no es pertinente. Muy bien, Luciano también está enviando su respuesta. A ver, ¿qué me dice aquí? Lo siguiente. En la letra C, pedir a los estudiantes que partiendo de las noticias presentadas, puede ser, indaguen cuáles han sido los principales problemas que ha traído el uso de drones. Los principales problemas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos ya dirigiendo hacia una postura al estudiante. Luego solicitarles que sustenten en un texto por qué debería limitarse su uso. Estamos dirigiendo hacia una postura al estudiante. No vamos a promover una construcción crítica, una perspectiva propia del estudiante. ¿Qué me dice la letra B? Pedir a los estudiantes que busquen la mayor diversidad de ejemplos, ya sea positivo o negativo, del uso de drones y que evalúen las consecuencias en cada caso. Y luego que redacten un texto en la que sustente si debería regularse el uso de los drones. Entonces, aquí sí estamos nosotros promoviendo a que el estudiante asuma una perspectiva crítica. Muy bien, vamos borrando todo lo que hemos marcado para nosotros continuar. Continuamos con la siguiente. Entonces voy a enviar aquí un puntito, ya está. Tenemos el siguiente caso. Durante una reunión de planificación de ciencia y tecnología, un docente de sexto grado pide a sus colegas que le brinden algunas propuestas sobre cómo empezar a desarrollar en los estudiantes la comprensión de los movimientos relativos del Sol y la Tierra. Muy bien. A continuación se presenta la propuesta de tres docentes. Aquí está. Tenemos a Ricardo, Noé y Rosa. Ricardo dice, yo creo que lo mejor es que los estudiantes dibujen los cambios que observen en los movimientos del Sol
a diferentes horas y en distintos lugares. Desde su propia perspectiva, luego le pedimos que describan dichos cambios. Noé, yo pienso que los estudiantes podían elaborar una maqueta del sistema solar con las posiciones relativas del Sol y la Tierra para representar los movimientos de rotación y traslación de la Tierra. Rosa, yo recomendaría usar un globo terráqueo y una linterna para iluminar una parte de la Tierra como si fuera el Sol y así representar el día, dice, en esa parte iluminada y la noche en la parte oscura. Pregunta, ¿cuál de los docentes propone acciones pedagógicas más pertinentes para favorecer el propósito del docente? Muy bien, aquí tenemos a Ricardo, Noé y Rosa. Muy bien, tenemos 60 segundos. Recuerden el propósito, ¿sí? El propósito. Cómo empezar a desarrollar la comprensión de los movimientos relativos del Sol y la Tierra. ¿Se acuerdan de los niveles de representación? Vivencial y ya ustedes ven luego. Muy bien, aquí estamos con quienes. A ver, tenemos a Rocío, tenemos a Luciano, Nelly, Rosario, Flor, Elena, Madeleine, que nos están enviando sus respuestas. Perfecto. Vamos a analizar. Dice, a ver, ¿cómo empezar a desarrollar en los estudiantes la comprensión sobre los movimientos relativos del Sol y la Tierra? ¿Cómo empezar, profesora? ¿Se acuerdan de los niveles de representación? Muy bien, Judy también está enviando su respuesta. La vivenciación. ¿Cómo nosotros podemos vivenciar? Si yo quiero, muy bien, Elizabeth, Diana también está enviando su respuesta, Luciano también está. Entonces, ¿cómo empezar a que el estudiante comprenda los movimientos relativos del Sol y la Tierra? Que lo vivencie, que lo experimente. O sea, lo tiene que vivenciar, lo tiene que experimentar el estudiante. Es aquí donde vienen los niveles de representación. Qué importante, no solamente para matemática. Entonces, si yo quiero, una vez que el estudiante lo vivencie, ya puede extrapolar a una maqueta, puede utilizar, por eso que los niveles vienen, vivenciación y luego material concreto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos este tipo de situaciones, primero para que él comprenda los movimientos relativos del Sol y la Tierra, justamente es lo que dice Ricardo. Dice, yo creo que lo mejor es que los estudiantes dibujen los cambios que observan ellos en los movimientos del Sol en diferentes horas y en distintos lugares desde su propia perspectiva. Luego le pedimos que describa dichos cambios. Muy bien, entonces, desde su propia perspectiva, donde él se encuentra. Entonces, él va a describir cuáles son los cambios que él va vivenciando, qué es lo que él va comprendiendo. Y luego, claro, ya elabora una maqueta, utiliza un globo terráqueo quizás para ir profundizando, y luego ya viene pues la aplicación de una ficha, etc. Tenemos que ir identificando los niveles de representación. Muy bien, continuamos. Aquí está. Un docente presenta a los estudiantes una lámina en la que se presentan balanzas en equilibrio. La lámina se muestra a continuación. Ahí está, balanza 1 y balanza 2. El propósito del docente es que los estudiantes establezcan relaciones de equivalencia entre los conos, esferas y cilindros. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para que realice y se pueda lograr este propósito? Tenemos 3. Aquí está. Dice, letra A, solicitar a los estudiantes que cuenten los conos y esferas que están en la balanza 1, así como las esferas y cilindros que están en la balanza 2. Luego preguntar respecto a las balanzas 1 y 2, ¿qué objeto hay en mayor cantidad y qué objeto en menor cantidad? ¿Con eso estableceremos equivalencias?
Bueno, B. Presentar a los estudiantes el procedimiento de regla de 3 simple para establecer la equivalencia y para mostrarles que 2 esferas equivale a 6 conos, luego pedir que grafiquen la balanza 2 reemplazando las 2 esferas por los 6 conos. C. Pedirle a los estudiantes que identifiquen la cantidad de conos que pesan lo mismo que una esfera. Y nos dirá, pues no, 3 conos es igual a una esfera. Muy bien. Y la cantidad de esferas, a ver un momentito, que pesan lo mismo que un cilindro. Luego preguntar, ¿cuántos conos pesarán lo mismo que un cilindro? Muy bien. Entonces, enviamos nuestra respuesta. Muy bien. Tenemos a Rosario, tenemos a Elizabeth, Maritza, Luciano, Gina, tenemos a María, tenemos a Margot, tenemos a Nelly, tenemos a Madeleine, tenemos a Rocío y a Elena. Ok, que nos están enviando su respuesta. Pueden seguir enviando su respuesta. Voy a un poquito a cerrar mi chat para poder visualizar todo. Si nosotros analizamos la letra A, como ya lo justamente la letra que no me va a permitir contar cuántos, por ejemplo, cuántos conos hay, cuántas esferas hay en la balanza 1 y en la, cuántos objetos, no nos permite a nosotros establecer equivalencias. La letra A no es. Entre la letra B y la letra C, ¿por qué nosotros decimos, y la gran mayoría, Beatriz, Elena, a ver, voy a verificar su respuesta, un momentito, ok, ¿por qué todos hemos indicado la letra C y no la B? Profesora, por lo siguiente, nosotros tenemos esta lámina y como es un recurso, tenemos que nosotros trabajar en función a la lámina. En cambio, en la letra B ya se va a la parte simbólica. Tenemos que trabajar con la parte gráfica. En matemática tenemos que tener en orden las representaciones. Entonces, por ello no marcamos la letra B. En la letra C, esta acción pedagógica es muy pertinente. Para ello voy a sacar mi lápiz. Un momentito, por favor. Ya está. Observen ustedes. Vamos a seguir lo que nos dice la letra C. Pedir a los una esfera. Entonces nosotros decimos 3 conos. Aquí estamos escribiendo número 3. ¿Ok? 3, lo mismo que una esfera. Luego nos dice, y la cantidad de esferas que pesan lo mismo que un cilindro. Ok, tenemos aquí 2 esferas es igual a un cilindro. Luego preguntar, ¿cuántos conos pesarán lo mismo que un cilindro? Entonces, observen ustedes, tenemos aquí 3 conos, quiere decir que cada esfera equivale a 3 conos. Cada esfera equivale a 3 conos. Y la pregunta, ¿cuántos conos pesarán lo mismo que un cilindro? Y con ello, los niños, aquí está, 3 conos, 3 conos. Los niños van a poder establecer, ¿sí?, lo que son icónica en la cual, y gráfica en la cual los niños van a poder establecer este tipo de relaciones de equivalencia. En cambio, en la letra D ya se va a la parte simbólica. Muy bien, entonces vamos borrando todo. Aquí está. Y cerramos. Nosotros continuamos. Ahí está, letra C. Siguiente, dice, el diccionario del teatro de Patrice Pavis, Francia, 1947, dice sobre el teatro documental. Este tipo de teatro, a ver un momento, este tipo de teatro tiene como propósito utilizar en su texto únicamente fuentes auténticas que se seleccionan, es decir,
Se trata de obras teatrales en las que el guión está compuesto por textos extraídos de documentos oficiales, testimonios, artículos periodísticos, etc. Muy bien, es un extracto. Un docente de arte muestra a los estudiantes un video de una escena de guión, reflexionando junto con ellos sobre cuál es el punto de vista que el autor quiere resaltar al respecto de los hechos contados de la obra. ¿Qué estudiante manifiesta un conflicto cognitivo? Y entramos en lo que es conflictos cognitivos con ella, ¿sí? José dice, pero no entiendo, profesor, lo que usted nos muestra. No puede ser una obra de teatro, porque una obra teatral siempre es un trabajo de ficción. Y en este caso no hay ficción, no puede ser. Juana, pero no entiendo, profesor, no leo el guión, además el video no está nítido. André, pero no entiendo, profesor, mejor vamos al teatro, porque ahí podemos conversar con los actores. Recuerdo que fui a un teatro muy bonito. ¿Cuál de los tres manifiesta un conflicto cognitivo? Muy bien, tenemos 60 segundos para responder. Muy bien, ya estoy observando su respuesta. Tenemos, a ver, un momento, estamos aquí con quienes. Un momentito, por favor. Ok, estamos con Margot, tenemos a Madeleine, tenemos a Elizabeth, tenemos a Rosario, tenemos a Luciano, que también nos están enviando su respuesta. Conflicto cognitivo. Es uno de los procesos de aprendizaje. Tenemos hasta 4 procesos de aprendizaje que se suelen confundir. Conflicto cognitivo. 1. Saberes previos. Metacognición. Transferencia. Y el último que es retroalimentación. ¿Sí? Son 5 procesos que se suelen confundir, les comento. Entonces, cuando nosotros hablamos de conflicto cognitivo, es cuando el estudiante no encaja su saber previo con el nuevo conocimiento, tiene una duda ahí, o cuestionamos también la idea del estudiante, también es conflicto cognitivo. Saber previo es cuando nosotros solicitamos lo que piensa, lo que cree, lo que considera, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de metacognición, es cuando el estudiante nos cuenta, nos narra cómo ha seguido su proceso de aprendizaje y aparte ha reflexionado autorregulado. Transferencia es cuando nosotros lo que ha aprendido, ¿sí?, lo lleva a nuevas situaciones. Y la retroalimentación tiene que ver sobre el tratamiento del error. Cosas muy puntuales que tenemos que ir identificando. Y de esto viene casi la mayoría de los casos. Entonces, empezamos aquí. Muy bien, me estoy quedando con Luciano. Observen, vamos a empezar por Juana. Juana dice, pero no entiendo, profesor. No leo el guión. Además, el video no está nítido. Eso no es un conflicto cognitivo. Conflicto cognitivo es cuando manifiesta qué ideas no comprende, porque tiene una estructura cognitiva ya construida. En donde Juana dice, no entiende, pero ¿qué parte no entiende? ¿Qué idea tiene ella? No menciona, no se ha generado conflicto cognitivo, porque no menciona su saber previo y no conecta con ese conocimiento que no entiende. Cuando no observamos en el diálogo ello, no es conflicto cognitivo. André, pero no entiendo, dice, profesor. Mejor vamos al teatro, porque ahí podemos conversar
con los actores. Y observen ustedes, solamente se queda en el no entiendo, pero no me indica cuál es su idea previa y cuál es el nuevo conocimiento por la cual no puede encajar. Observen a lo que dice José. Vamos a ir, profesora, como que la parte de la situación quizás es de alta demanda cognitiva, pero analizamos lo que dice José. Pero no entiendo, profesor. Lo que usted nos muestra no puede ser una obra de teatro. Pregunto, ¿qué muestra el profesor? Dice, un docente de arte muestra a los estudiantes un video de una escena de teatro documental. Teatro documental, como ustedes están observando en la imagen, ¿sí? Entonces, para José, eso no es un teatro porque él tiene la idea de teatro de una forma diferente, de acuerdo a su saber previo, sus experiencias previas. Dice aquí, porque una obra indica su saber previo, porque una obra teatral siempre es un trabajo de ficción, y en este caso no hay ficción. Observen ustedes, dice su saber previo y aparte de ello, confronta con lo que está observando y no comprende, no encaja. Es un conflicto cognitivo. Muy bien, José. Pasamos a la siguiente. Dice, durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes organizados en equipo han trabajado en diversas fuentes con la finalidad de explicar por qué no prosperó la Confederación Peruano-Boliviana en el siglo XIX. Para continuar con la sesión, el docente ha previsto que los estudiantes realicen la siguiente actividad. Vamos a ver qué actividad. Los estudiantes con sus equipos elaborarán un cuadro de doble entrada en el que indicarán qué fuentes seleccionaron, las razones por las que seleccionaron y cómo han utilizado la información que han recogido de dichas fuentes. Luego, en plenaria, cada equipo presentará los cuadros de doble entrada que elaboraron. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes procesos del aprendizaje se promueve principalmente en la actividad planificada por el docente? Metacognición, activación de saberes previos o generación de conflicto cognitivo. Tenemos 60 segundos entonces para ello. Muy bien, ya aquí tenemos la participación de quienes estamos con Margot, estamos con Luciano, estamos con Flor, estamos con Elizabeth. Voy a colocar un costado, estamos con Gina, que también están, bueno, aquí acaba de enviar. Tenemos Madeleine, tenemos a María. Ok, vamos analizando, ¿sí? Activación de saberes previos. Dice, los estudiantes con sus equipos elaborarán un cuadro de doble entrada en el que indicarán qué fuentes seleccionaron. Ellos van a elaborar un cuadro de doble entrada. ¿Qué fuentes han seleccionado? Las razones por las que seleccionaron, cómo han utilizado la información. Luego en plenaria cada equipo presentará los cuadros de doble entrada que elaboraron. Exacto, esa actividad me va a movilizar algo, más que saberes previos. ¿Por qué más que saberes previos? Porque inclusive van a indicar las razones por las que seleccionaron la información que han recogido, ¿sí? Conflicto cognitivo, pasa conflicto cognitivo, ya pasó conflicto cognitivo. Observen ustedes, en la tabla del cuadro de doble entrada,
¿Qué fuentes seleccionaron? ¿Por qué seleccionaste? Vamos a imaginar, yo le estoy preguntando, ¿ah? ¿Qué fuente has seleccionado? Dime las razones por las cuales seleccionaron y cómo has utilizado esta información que has recogido de dichas fuentes. Muy bien. En vez de preguntar, los estudiantes de frente hacen su cuadrito de doble entrada. Por lo tanto, muy bien, exacto, aquí está, metacognición, ¿sí? En el cuadro están plasmando metacognición, todo lo que ellos han realizado. Nos vamos a la siguiente. En una sesión de aprendizaje se observa que los saberes previos se han agregado en el inicio y desarrollo. Según lo indicado, la sesión de aprendizaje, primero, no es pertinente porque los saberes previos se ubican en el inicio. Sí es pertinente porque los saberes previos pueden ir en otros momentos. Sí es pertinente porque los saberes previos son recurrentes por necesidad de aprendizaje. A ver, un momentito, voy a subir aquí. Ok. Entonces, ¿cuál de las tres será? Muy bien, ahora sí, ¿con quiénes estamos aquí? Vamos observando. Tenemos a Luciano, tenemos a Margot, que ya nos están enviando su respuesta. Seguimos. Muy bien, a ver, ¿con quiénes ya estamos aquí? Me había quedado en Luciano, Margot, estamos con Rocío, Rosario, Flor, Nelly, Gina. Ok, Madeleine también, Elizabeth, María, están enviando su respuesta. Analizamos, porque parece que es uno y parece que es la otra. En la situación me dice, en una sesión de aprendizaje se observa que los saberes previos se han agregado en el inicio y en el desarrollo. Muy bien, según lo indicado, la sesión de aprendizaje dice aquí, no es pertinente porque los saberes previos se ubican en el inicio. Sabemos que son recurrentes, sabemos que son, no tienen espacio fijo, que podemos iniciar con ello, pero no quiere decir que se quede en el inicio. ¿Podemos aplicar en el desarrollo? Por supuesto. Vamos a imaginar que estamos trabajando en equipo, dejo una actividad y de pronto observo un equipo que no está desarrollando la actividad, pero ya estoy en el momento de desarrollo de la sesión. Me acerco, puede ser que no haya activado sus saberes previos. Entonces puedo formular preguntas para activar sus saberes previos. ¿Sí? Entonces, la activación de saberes previos no es que se tiene que dar en los tres momentos, ya que la profesora Lili me dijo que es recurrente. No. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando así amerite, cuando fuera el caso. Es decir, por necesidad. Entonces, letra B dice, si es pertinente porque los saberes previos pueden ir en otros momentos. Es cierto, la letra B es, pero ¿cuál es más pertinente marcar? ¿La B o la C? La C dice, sí es pertinente porque los saberes previos son recurrentes. Dice lo que dice la B, aparte de ello agrega algo muy importante, por necesidad de aprendizaje, es decir, cuando es necesario activar los saberes previos, lo hacemos.
Cuando vemos que un equipo o quizás una de nuestras preguntas no activó sus saberes previos. Entonces, podemos volver a preguntar, ¿sí? Para rescatar sus experiencias previas. Muy bien, marcamos la letra C. Siguiente, ¿qué me dice? Aquí. Una docente de educación religiosa busca incluir en su sesión de análisis de parábolas una actividad para promover procesos metacognitivos. Ah, bueno, ya nos está diciendo, ¿no? En sus estudiantes. Para ello pide que, al finalizar la clase, comenten la actividad realizada. A continuación se presenta un texto escrito por un estudiante. ¿Qué dice? Primero leí 2 veces la parábola. Luego identifiqué a quién representaba cada uno de los personajes. Y con ello pude deducir la metáfora que aparece en el texto. Al finalizar todos estos elementos, pude deducir el mensaje principal del texto. Tuve algunas dificultades porque no entendía qué significaba levita ni samaritano, pero gracias a la explicación del contexto bíblico pude entender el significado. Lo que más me gustó fue cómo, a través de esta narración, Jesús responde a la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, dejándonos una lección para nuestras vidas. ¿Por qué se puede afirmar que el estudiante realiza un proceso metacognitivo sobre sus aprendizajes? O sea, ya nos está indicando que es un proceso metacognitivo. ¿Pero por qué? Letra A. Porque realiza su análisis al final de la sesión. Porque reflexiona sobre cómo pudo comprender el mensaje de la parábola. Porque cumplió con presentar el análisis de la parábola solicitado por la docente. ¿Cuál de las 3 sería la más pertinente? Muy bien. Envíen su respuesta. Muy bien, aquí ya estamos con quienes tenemos a Elizabeth, Luciano, Rosario, Nelly, Gina, María, que nos están compartiendo su respuesta. Voy a dejar a un costado aquí en mi chat. Ok, ya me indica a mí que una actividad para promover procesos cognitivos en sus estudiantes, la maestra, ¿sí? Busca incluir en su sesión sobre análisis de la parábola. Entonces, ella lo que hace, pide que al finalizar la clase comenten, y una de sus de las estudiantes indica a través de un texto escrito donde ella precisa, y hay una parte muy interesante, una parte donde indicamos si efectivamente es metacognición. A ver, vamos a ubicar. Aquí está. Muy bien, María, Madeleine también están enviando su respuesta. Dice, tuve algunas dificultades que no entendía qué significaba levita ni samaritano. Entonces, frente a esta dificultad, nosotros hemos visto ya metacognición la semana pasada. Recuerdan que viene a ser la autorregulación. Entonces, frente a esta dificultad, ¿qué hizo? Pero gracias a la explicación del contexto pude entender. Es decir, no se quedó con la dificultad, sino autorreguló y terminó de comprender. Vamos borrando todo. ¿Ok? Puede identificar qué estrategia se implementó, etc. Entonces, letra A, ¿qué dice? Porque realiza su análisis al final de la sesión. Recuerden que la metacognición no es de exclusividad del final. También en el desarrollo podemos realizar la metacognición. La metacognición no es de exclusividad del final, pero sí o sí tenemos que cerrar con metacognición al final, pero podemos empezar desde el desarrollo. Letra B, dice, porque reflexiona sobre cómo pudo comprender el mensaje de la parábola. ¿Cómo? ¿Cómo logró comprender justamente lo que nosotros estábamos marcando? Bueno, letra C dice porque cumplió con presentar el análisis de la parábola solicitada por la docente. Eso está más alejado de la realidad todavía, ¿sí? Entonces nosotros marcamos la letra B de bebé. Continuamos. Dice, se está desarrollando el proyecto Aprendemos a preparar alimentos saludables.
Hoy prepararán ensalada de verduras. Esta situación ya lo hemos leído, estaba en la parte de arriba, profesora. Ah, muy bien. Pero aquí había una situación. Aquí está. ¿Se acuerdan? Que luego de lavar y picar las verduras, los estudiantes se disponen a preparar el aliño. La docente le entrega un recipiente, vinagre con aceite, ¿no? Un poco sal y pimienta, y dice, les pregunta, ¿qué creen que pasará si se junta el aceite con el vinagre? Ellos responden, se va a mezclar. Muy bien. Entonces la docente les pide que viertan ambos líquidos en un solo vaso transparente y luego que remuevan con la cuchara. Aquí ya terminan todo de realizar la acción. Ahora vamos a ver qué nos pregunta. ¿Qué proceso de aprendizaje está promoviendo la docente con su última intervención? Con la última intervención. Aquí está. Letra A. Saberes previos, porque los niños responden sí se mezclarán. Letra B. Conflicto cognitivo, porque la docente pide que viertan ambos líquidos. O C. Retroalimentación, porque aplicando el proyecto hay un error. Muy bien. ¿Cuál de las tres será? A ver, entonces, aquí estamos. ¿Con quiénes? A ver, un momentito, vamos a... Ya está. Estamos con Elizabeth, estamos con Flor, Rosario, Nelly, Gina, Luciano y María. Están enviando su respuesta con respecto a esta situación. Esta situación ya la habíamos leído, pero claro, era otra pregunta que se estaba formulando. Ahora ya nos dan la situación completa. Observen ustedes algo muy importante, dice, luego de lavar y picar las verduras, los estudiantes se disponen a preparar el aliño. Entonces la docente les entrega estos materiales, vinagre, aceite, sal y pimienta, y dice, les pregunta, ¿qué creen que pasará si se junta el aceite con el vinagre y los remueve? Ellos responden, se mezclarán. Hasta ahí viene a ser un saber previo, ¿sí? Hasta ahí. Pero claro, a mí no me preguntas ahí, me dicen con su última intervención. Entonces, letra A, saber previo, porque los niños responden se mezclarán, pero esa no es la última intervención, por lo tanto, no marcamos la letra A. ¿Qué más me dice? Entonces, la docente, esta es la última intervención, les pide que viertan ambos líquidos en un solo vaso transparente y luego los remuevan con una cuchara. Los estudiantes observan sorprendidos que después de unos momentos ambos líquidos se separan. ¿Qué quiere decir? Que esta idea preconcebida, esta idea previa que ellos supuestamente tienen, que cualquier sustancia se mezcla, no es. Entonces por ello están sorprendidos. ¿Qué pasó en ese momento? Lo que dice la letra B, conflicto cognitivo, porque la docente pide que viertan ambos líquidos. Ellos quedan sorprendidos, porque dice se mezclarán, pero al momento de combinar, pues no hay la mezcla que ellos esperaban. En la letra C, claro, no hay retroalimentación, no se observa. Muy bien, entonces nosotros marcamos la letra B de bebé. Pasamos a la siguiente. Aplicación en un caso. Los estudiantes de cuarto grado van a elaborar un ensayo acerca de la relación entre ética mínima y dignidad humana. ¿Cuál de las siguientes acciones del docente es más pertinente para promover en los estudiantes la metacognición sobre sus estrategias de aprendizaje? Ya me está indicando, metacognición. Letra A,
brindarles un ejemplo de un ensayo sobre un tema similar que les sirva de modelo para la elaboración de su propio ensayo. Letra B, brindarles una guía de preguntas y pautas que orientan su toma de decisiones en el proceso de elaboración del ensayo. O letra C, brindarles un manual que indique las partes que componen la estructura de un ensayo y que son las que deben incluir al elaborar su propio ensayo. ¿Cuál de las tres será? Tenemos 60 segundos para... Muy bien, aquí ya estamos con Elizabeth, estamos con Rosario, con Flor, con Nelly, con Margot, con Luciano. Muy bien, entonces vamos a ir dejando aquí mi chat. Ok, observamos y decimos lo siguiente. Algo muy importante sobre qué acciones nosotros debemos seguir para promover en los estudiantes la metacognición. Muy bien, Luciano, Madeleine también están enviando. Dice, metacognición sobre sus estrategias de aprendizaje. Entonces, analizamos y decimos letra A. Brindarles un ejemplo de un ensayo sobre un tema similar que les sirva de modelo para la elaboración de su propio ensayo. Prácticamente nosotros le estamos ya, vamos a generar con ello metacognición sobre sus estrategias de aprendizaje, simplemente no vamos a promover, inclusive no vamos a construir, no, el estudiante no va a ser autónomo en la construcción de sus aprendizajes. Letra C, brindarles un manual, dice, que indique las partes que componen la estructura de un ensayo y que son las que deben incluir al elaborar su propio ensayo. ¿Qué dice la letra B? Brindarles una guía de preguntas, sí, como una ficha, y pautas que orienten su toma de decisión, ¿sí?, en el proceso de elaboración del ensayo. Observen ustedes, la toma de decisión que el estudiante va a realizar en función a la construcción de esta evidencia. Pero nosotros brindamos una guía de preguntas y pautas que orientan. No le decimos, no le damos un modelo, no le damos un ejemplo. Muy bien, entonces es la letra B. Siguiente caso y último. Dice aquí, en el aula de cuarto grado, la docente y los estudiantes conversan sobre la relación entre fe y ciencia. Muy bien. ¿Qué más nos dice? Algunos estudiantes comentan que la fe y ciencia se contradicen, pues mientras la fe se basa en lo espiritual, la ciencia apela a la razón. Muy bien. ¿Qué más me dice aquí? La docente busca generar el conflicto cognitivo. ¿Cuál de las preguntas logrará el propósito de la maestra? Tenemos, letra A, si Dios creó la razón y la ciencia es producto de ella, ¿qué es razón y qué es ciencia? B, si Dios creó la razón y la ciencia es producto de ella, ¿qué ejemplos hay de razón y ciencia? C, si Dios creó la razón y la ciencia es producto de ella, ¿por qué Dios crearía algo que lo contradiga? Muy bien. ¿Cuál de las tres preguntas va a generar conflicto cognitivo? Ok, ya estoy observando.
Muy bien, estamos con Rocío, estamos con Elizabeth, que nos están enviando sus respuestas. Estamos con el tiempo muy apretado. Ok, si nosotros analizamos, ¿sí?, sobre lo que implica entre la fe y la ciencia, o razón y ciencia, observen ustedes algo muy importante. Me dice aquí, la fe se basa en lo espiritual y la ciencia apela a la razón. Entonces, aquí hay algo muy importante entre la A, la B y la C. En la letra A solamente nos pide definiciones por separado. Observen ustedes, por separado. Esto es razón y esto es ciencia. En la letra B solamente damos ejemplos, pero no hay ninguna confrontación. Letra C. ¿Por qué Dios crearía algo que lo contradiga? Muy importante. Entonces, con ello nosotros marcamos la letra C. Voy a dejar de compartir por unos segundos, un momento, por favor, ¿sí? Porque voy a presentarles para ir ya cerrando, para ir nosotros cerrando, les voy a presentar, a ver, ¿dónde está? Por aquí. Vamos bajando. Muy bien. Con ello, nosotros ya estamos concluyendo, ¿sí? Estamos concluyendo, aquí está, estamos concluyendo nuestra sesión del día de hoy. ¿Qué es lo que nosotros hemos desarrollado el día de hoy? El día de hoy hemos realizado un simulacro intensivo dirigido sobre conocimientos pedagógicos de los temas que ustedes están visualizando en la parte superior. Recuerden que para cerrar en nuestra última fecha también vamos a realizar un simulacro de cierre, de igual manera, con los temas vamos a ir completando, tenemos que aplicar lo que es demanda cognitiva, estrategia, discalculia, dislexia, y también ya hemos agregado sobre metacognición. ¿Qué tenemos la siguiente semana? Lunes de 7 a 9 tenemos lo que es evaluación, tipos, enfoque, criterios e instrumentos. Nos quedan 3 fechas. La 13ª fecha, evaluación, uso de instrumentos, y la última fecha sobre procesos de retroalimentación, ¿sí? Entonces vamos a ir reajustando nuestras fechas para tener un simulacro de cierre, Ahora sí, con ustedes me despido sin antes decirles lo siguiente, que llegar al éxito solamente depende de cada uno de nosotros. Y algo muy importante, la naturaleza nos ha dado las semillas del conocimiento, no el conocimiento mismo. Nosotros tenemos que ir regando día a día. Muy buenas noches, bendiciones a cada uno de ustedes. No sé si habrá lista el día de hoy, asistencia. Ah, sí, Jocelyn acaba de compartir el enlace de la asistencia. Por favor, ingresen al enlace de la asistencia para que puedan registrarse, ¿sí? Nos registramos. Ok. Nos vamos registrando. Muy bien, entonces se quedan con Jocelyn, ¿sí? Que ya acaba de enviar la asistencia. Gracias, Miss. Muy bien, ahora sí, conmigo muy buenas noches, felicitaciones a cada uno de ustedes por su interacción. Nos vemos.